Muchas gracias por platicar con nosotros. Básicamente, Venezuela tiene una inmigración de alrededor de 8 millones de personas, que podría ser más si se actualizan los datos que estamos teniendo de Naciones Unidas. Hay un impacto económico importante de esa migración de Venezuela. Para entender un poquito más, ¿qué significaría si, por ejemplo, la oposición regresara? ¿Cuánto tardaría Venezuela en recuperarse de ese impacto económico que ya significa el hecho de que tantas personas hayan dejado el país? Y si hay algún beneficio incluso de que esas personas, o algunas, no todas, regresen y pueda beneficiar al país. Ok, bueno, déjame responderte esa pregunta en dos partes, ¿no? Lo primero, al momento que me haces esta entrevista, es que los números oficiales es que 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país. Sin embargo, extraoficialmente manejamos que ya son más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Esa cifra la da el sistema de Naciones Unidas. Y después de la elección del 28 de julio, donde Edmundo González Urrutia fue electo presidente de Venezuela, y que bien sabemos que el régimen ha intentado pues mantenerse a la fuerza después de un fraude anunciado que la mayoría de los países democráticos no reconocen. 11.500 personas han huido de Venezuela solo por Brasil. Estamos esperando tener cifras oficiales de Colombia y de países del Caribe. Ahora, habiendo dicho esto, la migración venezolana ha generado pues digamos, fenómeno económico que nunca existió en Venezuela, que es las remesas. Algunos estudios independientes señalan que las remesas hoy en Venezuela alcanzan entre los 4.000 y 5.000 millones de dólares, pero es difícil de precisarlo. Pero pudiera ser la segunda fuente de ingreso hoy en Venezuela después del petróleo, sin contar las actividades ilícitas que en Venezuela realmente son la primera fuente de ingreso para el régimen, y por lo cual parte del régimen se mantiene en el poder. En una transición democrática, en un gobierno de Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, se pensaría en primer lugar reconocer a los migrantes y refugiados venezolanos, porque la dictadura los ha negado, y el reconocimiento pasa por garantizarles el derecho a la identidad, que no haya ningún tipo de problema para que los migrantes y refugiados venezolanos puedan renovar su pasaporte o sacar un pasaporte nuevo. Además de eso, que no haya ningún tipo de traba para el derecho al retorno, que está consagrado en la legislación internacional, en el derecho internacional, que cualquier persona tiene derecho a volver al país donde nació. En tercer lugar, y no menos importante, la restitución de sus derechos civiles y políticos, porque quiero recordar que cerca de 5 millones de venezolanos que han huido del país y que tienen edad para votar no lo pudieron hacer el 28 de julio. Y en cuarto lugar, un gobierno de transición ofrecería incentivos para que muchos de esos migrantes puedan volver al país. El principal incentivo que es que habría un país libre, un país democrático, un país con acceso a la justicia, y sobre todo la oportunidad de reunificarse con la familia, porque eso fue lo que más ocurrió durante la campaña presidencial. Los venezolanos queremos reunificarnos con nuestra familia. Pero luego hay un incentivo, digamos, racional, y creo que se pueden generar distintas políticas para que sobre todo maestros, médicos, enfermeras, ingenieros y millones de profesionales muy valiosos que tuvieron que ir del país puedan volver y ser parte de esa reconstrucción. Entonces en eso estamos trabajando, y estoy seguro que va a ser un fenómeno muy peculiar, porque es difícil ver a la población migrante volver a su país, pero creo que el caso venezolano va a ser distinto a otros que hemos visto en la historia. Y aún aquellos que no vuelvan, que están en todo su derecho a no volver, por razones familiares, por razones laborales o académicas, pues en un mundo globalizado e interconectado, pues es mucho más fácil también para que sean parte de esa reconstrucción desde la distancia, promoviendo la inversión. De algún modo, también a Venezuela, ya digamos en un nuevo régimen, dándole todas Nuevo estas gobierno. posibilidades, un nuevo gobierno, dando todas esas posibilidades a los inmigrantes, es decir, de regresar, ir y venir libremente. O sea, de algún modo también sería benéfico con esto que señala usted, una nueva situación que no vivía Venezuela sobre el tema de las remesas, y que pudiera tener, incluso mantener esa posibilidad. Sería un beneficio económico también para Venezuela y las familias, sobre todo porque muchos venezolanos pues ya hicieron sus vidas también fuera del país, tienen familias fuera del país. Claro. Bueno, siempre que hay una población migrante eh, grande, va a existir la remesa, aún habiendo un sistema democrático. Lo que no queremos nosotros es que quienes estén en Venezuela ya bajo un sistema democrático y Dios mediante con una economía próspera, sea la remesa en lo que se tenga que depender. Aquí lo que queremos es que la gente, producto del trabajo y las oportunidades que se generen, puedan superar la pobreza, y los jóvenes puedan tener acceso, por ejemplo, a la educación, y puedan surgir muchos emprendedores, y se pueda diversificar la economía y no solamente depender del petróleo. Ahora bien, si todo eso se complementa con
con la remesa, bienvenida sea, pero yo creo que más bien hay que apuntar a un gobierno democrático como la diáspora. Uno, se les genera incentivos para que muchos vuelvan y sea parte de esa recuperación económica. Y dos, aquellos que no vuelvan, igual cómo se puede promover la inversión a la distancia. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Pues los venezolanos que estamos en el exterior, que estamos desterrados, no solamente tenemos ansias de volver, sino tenemos ansias de ser parte de la reconstrucción. Algunos desde la parte pública, como es mi anhelo, otros desde el sector privado, otros de la sociedad civil, otros de la academia, pero este es un país que hay que reconstruir desde las cenizas y quienes estamos desterrados tenemos mucho que aportar. Pensar de que Venezuela se va a recuperar sin su diáspora, sin sus migrantes, sería de una ingenuidad del tamaño de una catedral. Se va a necesitar y la gente, lo importante es que está dispuesta a ser parte de esa recuperación.